Ahora, sobre este tema, que no tenemos ministro de Justicia, estamos conectados con Gustavo Adriansen, ex ministro de Justicia. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Katiuska, ¿cómo te encuentras? Estoy a tus órdenes, gracias por el contacto. Así es, bienvenido. Cuéntenos, por favor, ¿usted qué le parece que no tengamos un ministerio ni de Economía ni de Justicia? Son carteras tan importantes y justo como lo mencionaba, hay una emergencia nacional con el sismo del 6.1. ¿Cómo podría hacerse la transferencia económica si no hay, por ejemplo, una cabeza a cargo? Katiuska, en realidad no sé si es peor lo que tenemos que lo que nos falta. En todo caso, me voy a referir en primer término a la ausencia del ministro de Economía y luego a la ausencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos. Fíjate, el mercado responde a estas incertidumbres. El dólar ha pasado la barrera de los 4 soles, la bolsa ha caído más de 6%, los bonos peruanos han descendido a nivel internacional sobre su cotización, y algo que probablemente está pasando muy desapercibido. El Poder Ejecutivo tiene solamente un mes más, hasta el 30 de agosto, para remitir al Congreso de la República el presupuesto 2022, la ley de equilibrio y otras tantas normas sumamente importantes que deben ser, además de debatidas, aprobadas en el gabinete del Consejo de Ministros. No tenemos ministro de Economía, la incertidumbre es altísima y ahí vemos los resultados. Lo ven las amas de casa cuando van a hacer la compra en el mercado y lo ven, entre otros, por ejemplo, los importadores, los ciudadanos que tienen que pagar hipotecas en dólares, etcétera, etcétera. Ese es el efecto de la irresponsabilidad y de la inmadurez y de la incapacidad para poder conformar un gabinete. Otro gran ausente es el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Yo tuve el honor de ocupar ese cargo y la principal tarea del ministro de Justicia es asesorar directamente al presidente. Y en esto, por lo menos hasta lo que se viene viendo, el presidente Castillo tiene una gravísima falencia. Por ejemplo, Katiuska, no se le ha informado al presidente de la República que desde que asumió el cargo su agenda es pública. Tiene que señalar con quiénes se reúnen, qué temas se tratan, a qué horas se producen las reuniones en el inicio y en el final de estas. Se está incurriendo en una gravísima infracción a la ley que definitivamente no es sino el resultado de la ausencia de un asesor jurídico, de talla, que le pueda informar de estas cosas al presidente de la República. Y por otro lado, es importante también el ministro de Justicia, porque además de asesorar a sus demás colegas en el gabinete, hoy ya le corresponde la implementación de la política pública en materia de reforma de la administración de justicia, que es un tema que por el corto plazo en que se tiene que ejecutar exige tareas de impostergable atención. No son entonces cosas pequeñas, Katiuska. Yo me permito decir que son temas grandes, que son temas serios y que no se pueden dejar tampoco al azar ni a la inexperiencia. Yo creo que el presidente Castillo hizo mucho daño al postergar tanto la conformación de su gabinete de ministros. Este escrutinio público al que hoy día están sometidos estos ministros debió producirse antes de su designación, para que el presidente se entere a detalle de quiénes efectivamente son los propuestos para ocupar el cargo. Hoy día ya es muy tarde y en todo caso, si hay que hacer rectificaciones, que ojalá ocurran, va a tener que soportar el bochorno de emitir resoluciones supremas dándole por concluidas o aceptando las renuncias de quienes finalmente abandonen los cargos. No dejes tampoco de considerar, Katiuska, que dentro del plazo de 30 días el presidente del Consejo de Ministros se tiene que presentar ante el Congreso para el acto de investidura. Tiene que hacer de la presentación de la política general del gobierno cuestión de confianza y ya veremos si el actual Congreso le da la confianza que está requiriendo. Así es, sobre eso se voceaba a el señor Aníbal Torres, defensa legal de Pedro Castillo durante la segunda vuelta, y a Avelino Guillén. ¿Qué le parece estas cartas para que uno de ellos pudiese o lo haga asumir la cartera de Justicia y Derechos Humanos?
Bueno, si me das a elegir entre Torres y Guillén, yo creo que Guillén ha sido durante la campaña bastante más ponderado que el destemplado Aníbal Torres, que en más de una ocasión tuvo frases verdaderamente lamentables, que lo único que hacían era llamar a la discordia y al encono entre los ciudadanos del país. Hubiese preferido a Avelino Guillén. En todo caso, motivos tendrán para no haber aceptado el encargo, y según ha trascendido Katiuska, todo esto tiene que ver con el rechazo que ha generado la designación de Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Razones tendrán para haberse apartado, y creo yo que quien pretenda ocupar hoy día los cargos de economía o de justicia va a tener que pensarse mucho antes de aceptarlo, pues ya sabe con quién va a compartir la mesa del Consejo de Ministros. Sin embargo, según lo que ha dicho Guido Bellido en un Twitter hace unos minutos, Pedro Franque estaría ya en conversaciones y ya sería parte de ese gabinete. ¿Qué le parece a usted? Me decepcionaría, en verdad, me decepcionaría. En primer lugar, por los maltratos que ha recibido Pedro Franque del dueño, del jefe, no sé cómo llamarlo, del Partido Perú Libre, Cerrón. Y en segundo lugar, estos ninguneos que constantemente se dirigieron en contra de él. Parece que Pedro Franque no es santo de la devoción del dueño del partido, y yo en lo personal no estoy nunca donde no me quieren ni donde no me invitan. Ojalá que Franque no se sume a este coro de áulicos que hoy día están aplaudiendo a Bellido, que es realmente una persona indigna, en mi opinión, de ocupar el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Ahora, se pensó que con la demora quizás iba a renunciar Guido Bellido y se estaba buscando a un premier. Sin embargo, se ha ratificado, incluso está ahora con el presidente en Sullana, en Piura. Eso quiere decir de que no hay marcha para atrás. Guido Bellido es el premier de Pedro Castillo Terrones. ¿Quién para usted hubiese sido dentro del partido político o quizás fuera un perfil idóneo que busque consensos y también representar a Pedro Castillo? Bueno, tú lo has dicho con acierto, ¿no? ¿Quién puede representar a Pedro Castillo? Porque yo creo que el consenso nacional es que Bellido no representa a Castillo, sino representa al ala más radical de Perú Libre, que es el ala que maneja el dueño del partido, que es Cerrón. Lamentable, en verdad, pensábamos muchos que el señor presidente podía, en un acto de reflexión muy profundo, evaluar su posición en este juego de ajedrez y confirmar su liderazgo al frente del Poder Ejecutivo. Eso hubiese pasado por la designación de un presidente del Consejo de Ministros que sea conciliador, que sea además un profesional con experiencia y que sea sobre todo una persona de conducta moral intachable y de una trayectoria democrática comprobada. No cumple ninguno de esos requisitos Bellido. Sus simpatías con los delincuentes terroristas de Sendero Luminoso lo hacen indigno de ocupar el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Yo, francamente, le auguro un corto periodo al frente de la presidencia del Consejo de Ministros. Gente que ha estado próxima al Partido Perú Libre lo ha rechazado de manera expresa, y se han apartado de esta alianza con el partido de gobierno precisamente por la presencia de Bellido allí. ¿Quiénes somos demócratas? Quienes creemos en que la memoria de nuestras víctimas tiene que ser honrada de manera permanente. No podemos aceptar que alguien afín o simpatizante con los movimientos terroristas esté hoy día al frente de la presidencia del Consejo de Ministros. Si me permites, Katiuska, esto es algo tan serio como tener que recordar necesariamente que la Dirección Nacional de Inteligencia es un organismo adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Recordar, entre otras cosas, Katiuska, que el Director Nacional de Inteligencia es designado por resolución suprema del Presidente de la República y del Presidente del Consejo de Ministros. La inteligencia, el conocimiento que se genera al interior de la DINI, ¿va a ser puesto en conocimiento acaso de alguien que probadamente ha demostrado estas simpatías con los delincuentes terroristas, con los narcotraficantes?
Hoy han empezado a circular informaciones, Katiuska, deben estar también en tu despacho, que dan cuenta de una nueva investigación preliminar iniciada por el Ministerio Público, según el cual se estaría vinculando de manera directa al hoy designado presidente del Consejo de Ministros con actividades dentro del BRAEN. Así es. Ahora, sobre eso, ¿qué le parece que el único partido o grupo político que apoya esta designación es Nuevo Perú? Incluso ya hay algunas renuncias. Humberto Campodónico ya renunció a ese grupo político. Solamente Verónica Mendoza está apoyando, y prueba de ello está Anaí Durán en una cartera, ¿no? Siendo solamente 2 mujeres dentro de este gabinete que todavía le falta culminar. Mira, en primer lugar, respeto y saludo a Campodónico, más allá de las abismales diferencias ideológicas que nos pueden separar, no puedo sino reconocer que en la discrepancia política tenemos que ser respetuosos de quienes tengan talante y conductas democráticas. Apartarse, como lo ha hecho Campodónico, de esta alianza no hace sino reflejar que él puede ser un hombre de izquierda, pero que no deja de ser un demócrata. Y eso hay que saludarlo. Y espero que la conducta de Campodónico sea la que tengan el resto de militantes. Tienen que alejarse de los proterroristas, tienen que alejarse de los simpatizantes, de los senderistas, de los delincuentes terroristas. Esa es la actitud que deben tener hoy día todos los que aquellos se dicen de izquierda, pero son sobre todo demócratas. Así es. Ahora, por ahí, ¿no cree usted que hay un acierto dentro de esta lista de ministros? Quizás Juan Cadillo en la cartera de Educación, siendo uno de los 50 mejores maestros del mundo. Eso para mí es un acierto. Yo en esto tengo que compartir plenamente, Katiuska, contigo. Creo que ha sido un acierto. La elección del profesor Cadillo no hace sino reflejar la presencia en ese gabinete de un ciudadano igual, de extracción humilde, también de provincia, pero también un hombre luchador y que se ha sabido formar, y la sociedad ha reconocido en él los méritos a su esfuerzo. Hoy día corona su carrera como ministro de Educación, y yo espero que en sus capacidades de docente pueda llegar naturalmente al propio señor presidente y hacerlo reflexionar sobre la necesidad que existe hoy en día de llamar a la concordia y de cesar estas provocaciones innecesarias, como es la que significa la designación de este Bellido. Le auguro éxitos a Cadillo, es mi mejor deseo por la educación y por los niños del Perú. Así es, pero yo me pregunto, el día viernes 23, el actual presidente Pedro Castillo dijo un mensaje muy claro: yo le pido al partido político Perú Libre que busque consensos. Él tenía otro discurso muy distinto, muy moderado, siempre de ancha base, buscando tender puentes. Incluso pues hablaba de Keiko. Yo le invito a que se una a esta lucha para cambiar la realidad nacional. Ocurrió este congreso el día sábado 24 y ahora el día 28 de julio también con un mensaje conciliador, muy bien por eso. Sin embargo, el día 29 en la Pampa de la Quinoa todo cambia. ¿Qué pasó para usted? ¿Qué ocurrió? La verdad es que me resulta inexplicable este cambio de conducta. No puedo comprenderlo. Me gustaba la versión que tú describiste al principio, una versión conciliadora, llamando a la unión de todos los peruanos, pensando en el bien común, alejándose, parecía, de todos los extremos. Sin embargo, de la noche a la mañana, algo ocurrió y pareciera un presidente que hoy está secuestrado, un presidente que hoy es rehén de los totalitarios, de los radicales. Presidente, aquí estamos los demócratas, dispuestos a cerrar filas a su lado si es necesario. Apártese de los extremistas, presidente. Apártese de los extremistas. Si lo llaman a usted para un gabinete, en este caso de justicia, que falta todavía un nombre, ¿usted participaría? Mis diferencias ideológicas son abismales con el gobierno de turno. No creo yo siquiera por asomo
poder estar en ese bolo y en realidad, en términos personales, yo creo que ahora mismo hay muchos más colegas que podrían desempeñar seguramente con mejor desempeño, con mejor cualidad ese cargo. Permítame, no me ponga en esta difícil encrucijada. Y es por el bien del país, ¿no? Al igual que Pedro Franque, que está buscando consenso, que está buscando estabilizar ese dólar que ha llegado como nunca antes a 4.1 aproximadamente. Ese quizás será esa postura que tenga Pedro Franque, según lo que dice Guido Bellido en su cuenta de Twitter, por el bien del país. Ojalá que al final sea la sensatez la que prevalezca y ojalá que sobre todo las plazas que faltan cubrir y aquellas que necesariamente se tienen que renovar, porque hay plazas que se tienen que renovar al interior del gabinete designado, puedan convocar a profesionales, como dije hace un instante, Katiuska, de probada y de probada conducta, intachable y de una trayectoria en favor de la democracia incuestionable. Creo que eso es lo que necesita el presidente y ojalá que en los días próximos reflexione sobre esto. Como sean las cosas, basta mirar la prensa de hoy en la mañana, basta escuchar los comentarios de hoy en la mañana. No todos podemos estar equivocados. No a todos nos mueve el odio, la ira, el encono. Hay quienes estamos aquí pensando en qué es lo mejor que nos corresponde como país. Hay quienes estamos pensando y hemos aceptado al presidente Castillo por la voluntad popular como vencedor de las elecciones. Pero más allá de ese reconocimiento que como demócratas nos asiste, también nos asiste el derecho a la crítica e invocarlo a la reflexión, a enmendar el camino. No ha sido la mejor manera de empezar. Espero yo que en los días próximos rectifique, recomponga su gabinete y ponga allí gente con experiencia, con talantes democráticos y con trayectorias intachables. Hay muchos peruanos con esas condiciones, presidente. Búsquelos, convóquelos y seguramente estarán a su lado. Sobre eso, ¿Guido Bellido debería dar un paso al costado? Sin duda alguna. Y si no lo da él, el presidente debería removerlo. Sin duda alguna. Así es, muy bien. Muchas gracias, señor Adriancén. Muchas gracias por su tiempo. Gustavo Adriancén, exministro de Justicia, conversando con nosotros, brindando su opinión frente a ese gabinete ministerial de Guido Bellido, que todavía tiene dos grandes ausentes, ministro de Economía y Finanzas y ministro de Justicia.